muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas. Yo también quiero empezar dando las gracias a Solcom, al Procurador del Común, por brindarme la oportunidad de participar en esta jornada. Yo he encontrado lo que decía Gerardo. Mi primer contacto con la educación y con la educación inclusiva fue en mis primeros años en la escuela rural en un pueblo de la montaña leonesa, donde en una escuela unitaria, desde 21 niños y niñas de 4 a 14 años, aprendíamos lo que teníamos que aprender unos de otros, de la profesora, del entorno, sin que hubiera ninguna distinción, aunque había niños que tenían poliomielitis, había niños bajos, había niños gordos, había niños con unas capacidades diferentes a los de los demás. Y ese fue mi primer contacto y que aún recuerdo con mucho cariño. Por eso veis ahí la foto donde mis dos hermanos mayores y yo, no, mi hermana mayor, yo y mi hermano más pequeño, pues aprendíamos. Yo, cuando Mar me dijo que hablara de los informes psicopedagógicos y de los dictámenes de escolarización, lo primero que hice fue ir a la página de la Junta de Castilla y León, en educación, a educa.jcil.es, y allí tienen unas preciosas estadísticas desde el año 2003, donde nos dice los alumnos que están escolarizados en centros de educación especial, y ahí veis la gráfica. Fijaros que en el curso 2002-2003, que es el primer curso donde hay datos estadísticos, había 1.158 alumnos en centros de educación especial. Y fue la cosa más o menos bien. Si veis la gráfica, disminuía, aumentaba, disminuía, aumentaba. Y en el curso 2011 se produce una catástrofe, porque veis cómo sube la gráfica y sigue subiendo cada año a año. Es decir, el curso pasado también subió el número de alumnos matriculados en los centros de educación especial. Entonces yo miré el número de alumnos matriculados en todas las enseñanzas, a ver qué pasaba. Y sí que es verdad que veis que hay un crecimiento en el curso del 11 al 12, pero no es el curso donde más crecen los alumnos, y no explica ese gran avance de los niños que pasan a los centros de educación especial. Y es más, fijaros que en los años posteriores, es decir, el curso 2012-2013 y el curso 2013-2014, a pesar de bajar la matrícula del alumnado en general, si veis la gráfica anterior, los niños matriculados en el centro de educación especial siguen subiendo. Si miramos los datos y los comparamos unos con otros, fijaros que curso a curso los niños matriculados en educación especial desde el 2002-2003, pues en el 4 bajó 9 alumnos, en el 5 subieron 10, en el 6 bajaron 8, en el 6-7 subieron 23, en el 7-8 bajaron 4, en el 8-9 bajaron 18, curiosamente el año que se ratificó el convenio de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el curso 10 bajaron 5, en el curso 11 subieron 5, y aquí llega la no explicación. Suben 81 alumnos. 81 alumnos pasan a centros de educación especial, que ya veis que rompe todas las estadísticas y todos los datos que venían ocurriendo. Y en el curso 2012-2013 hay 32 más, y en el curso 13-14 hay 19 más. Y si miramos los niños totales matriculados, fijaros que el curso que más subió la matrícula fue en el curso 10-11, y sin embargo solo se matricularon 5 alumnos más en centro de educación especial. Con lo cual no hay una relación entre el mayor número de alumnos en general, mayor número de alumnos en educación especial, sino que yo no sé y no tengo datos para poder explicar qué es lo que ha ocurrido. Solo se me ocurre como un dato o como una contingencia que ocurrió al lado del curso 2011, que fue pues que hubo elecciones y se cambiaron las políticas y se empezó a hablar de la LOMCE. No tengo otra explicación, seguramente haya otras, alguien nos las dará. Entonces, en lo que a mí me toca, yo soy orientador de un centro, también hago informes psicopedagógicos y dictámenes de escolarización. Entiendo que la mayoría de los orientadores está en la línea de evaluar funcionalmente a los alumnos para decir qué es lo que necesita para que su rendimiento académico sea el más adecuado. Pero de vez en cuando saltan casos como el de
los que todos conocemos, de Daniel, de Rubén, de Marta se llama. Hay más niños ahora mismo implicados en un proceso en el que la propuesta que se les hace es la segregación. Y esa propuesta está motivada por una evaluación psicopedagógica que muchas veces la parte importante de la evaluación está basada en lo más rancio de la psicología, que es comparar un sujeto con la media de su grupo normativo. Y ya en el año 70, Michel Tort decía que los test de inteligencia están haciendo estragos, decía. Sus principales víctimas son los niños de las clases populares. El mayor número de débiles mentales, cretinos, retrasados e idiotas lo detectan los test entre los niños. Su CI les perseguirá como un antecedente judicial a lo largo de toda su vida y toda su escolaridad. Bien, en el año 78, con el informe de Warnock y aquí posteriormente en la LOCSE, nos felicitamos todos de que por fin había desaparecido de la escuela el etiquetado. Esas etiquetas de tontos, listos y todas esas cosas, idiotas, imbéciles que hubo y se utilizó en un momento dado como etiquetado y como clasificación de los niños, había desaparecido y empezamos a hablar de las necesidades educativas especiales. Ese fue el gran logro que agradecemos todos a la LOCSE. Pero fíjate tú, por tanto, que ya no hablábamos de discapacidad, sino de niños con necesidades educativas especiales, y a alguien, no sé a quién, se le ocurrió reintroducir otra vez el etiquetado, porque se habló primero de necesidades educativas especiales ligadas a la discapacidad auditiva, visual, intelectual y motórica. Y entonces hacemos dobles etiquetados. Etiquetamos a los niños con necesidades educativas especiales permanentes o transitorias, y además ligadas ¿a qué? A la discapacidad intelectual, a la discapacidad física, a la discapacidad motórica, y esas discapacidades lo que hacen es reintroducir el etiquetado y meter en la escuela algo que nunca debería haber entrado, que es el DMS-4 o el DMS-5 ahora. Si ya desde la psicología y la psiquiatría hay grandes críticas a los manuales de clasificación internacional de lo que son los trastornos mentales, porque se ve su nula utilidad y sus grandes defectos y sus grandes perjuicios para el que es etiquetado con cualquier diagnóstico del DMS-4, ha entrado en la escuela sin ningún rubor, Y los criterios que se utilizan en Castilla y León y en otras comunidades autónomas es coger el DMS-4 y allí hay necesidades educativas especiales ligadas a la discapacidad intelectual ligera, media, profunda, discapacidad intelectual, incluso el trastorno perturbador, por decir el trastorno perturbador, el Asperger, el autismo, todos hemos metido, creíamos que lo habíamos sacado hablando de las necesidades educativas especiales y resulta que los hemos introducido y además en modo salvaje. Y yo muchas veces lo digo en plan de broma, pero creo que es cierto que el día que la psiquiatría o los manuales de psiquiatría entraron en la escuela, la educación salió corriendo. Porque el etiquetado tiene un efecto pernicioso y eso está demostrado sistemáticamente. Por lo menos cada 5 años se hacen experimentos y se replican los experimentos de Pigmalión en la escuela, aquel experimento en que se demostró que la variable que mejor explica si un alumno va a rendir o no académicamente no es ni su inteligencia, ni su altura, ni su peso, ni sus habilidades intelectuales, ni nada de nada. La variable que mejor explica si un alumno va a rendir o no académicamente es las expectativas que el propio profesor tiene sobre el alumno. Y claro, la etiqueta ya genera una expectativa negativa en el profesor sobre lo que va a rendir y se produce la profecía que se cumple a sí misma. Si yo estoy convencido de que un niño no va a aprender a leer, no voy a perder ni un minuto en enseñarle a leer, con lo cual al final se comprueba mi hipótesis de partida. ¿Ves cómo no ha aprendido a leer? Y lo que ha ocurrido es que no se lo he enseñado. Si fuéramos capaces de generar expectativas positivas en los profesores, es altamente probable que una parte de este problema lo resolviéramos, porque junto al efecto Pigmalión se está dando un fenómeno más curioso y que se está empezando a estudiar ahora mismo, que es el efecto Mateo. El efecto Mateo se toma el nombre del Evangelio de San Mateo, que en el capítulo 25, versículo 14 al 30 dice, y sabéis que es la parábola de los talentos, que a uno le da 50 talentos y vuelve con 150, y otro le da 30 y vuelve con 90, y a uno le da solo un talento y lo entierra, y dice, porque al que tiene
se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene incluso se le quitará lo que tiene. Y eso es lo que parece ser que hace muchas veces la escuela. Aquel que más tiene es el que más gana, y aquel que tiene poco, lo poco que tiene lo pierde en la escuela tradicional y actual, en la que las etiquetas brindan la posibilidad de hacer unas expectativas muy negativas sobre los alumnos. El enfoque de diagnóstico tradicional también creíamos que había salido de la escuela y vuelve a entrar, porque si cogéis la mayoría de los informes psicopedagógicos tienen una parte muy importante que está basada en pasar de pruebas en las que se le compara al sujeto con la media de su grupo normativo. Para comprobarlo, algo que ya sabemos, es decir, si yo tengo un alumno que es síndrome de Down, no me voy a dedicar a evaluarle sus repertorios intelectuales con 18 pruebas. Y 18 pruebas no solo este año, sino cada 2 años le vuelvo a pasar las mismas pruebas. No tiene sentido, y es para comprobar algo que ya sabemos que es verdad, que dentro de su diversidad funcional, pues los rendimientos intelectuales no son equiparables a la media de su grupo normativo. La propia definición del MEC dice que las necesidades educativas especiales son interactivas, que no son dificultades o carencias del alumnado, sino que son fruto de la interacción de sus características personales con el medio escolar, familiar y social. Y el referente de las mismas es el currículo ordinario. Dichas necesidades, al estar condicionadas por el entorno que rodea al niño y a los niños y por los recursos educativos disponibles, serán cambiantes en función de las condiciones y oportunidades que se le ofrezcan. Nadie evalúa como fundamental esas condiciones cambiantes y las oportunidades que se le pueden ofrecer para que el niño esté escolarizado en un entorno ordinario, que es a lo que tiene derecho, como bien ha explicado Campoy. Entonces, el informe psicopedagógico en el que había que reflejar qué recursos tiene que ofrecer el entorno a ese niño para que esté aprendiendo con sus iguales, y iguales no me refiero a la misma condición de discapacidad, sino a sus iguales por edad, pues resulta que se convierte en un trámite para que el alumnado vaya a una clase de apoyo a la integración o para hacer una adaptación curricular individualizada. Y además hay un nulo seguimiento de los informes psicopedagógicos. Se le entrega a los padres, se les explica, se les dice, si en caso de que sean niños con necesidades educativas especiales, que firmen el dictamen o la conformidad con el dictamen de escolarización o la no conformidad con el dictamen de escolarización, y ahí nos quedamos. Y el dictamen es una medida pura y dura administrativa, que yo creo que los orientadores, a los orientadores se nos está utilizando para tomar una medida que no debe tomar ni la psicología, ni la pedagogía, ni la psicopedagogía, porque no son medidas ni psicológicas, ni psicopedagógicas, ni pedagógicas. Son medidas administrativas. Es decir, un informe psicopedagógico que decide que un niño necesita X apoyos, valdría con eso para que la administración diera esos apoyos al niño en la escuela donde está escolarizado. Pero entonces lo que introduce la administración es que los orientadores digan, con un regusto técnico, que es mentira que sea tal, cuál es el mejor sitio donde se tiene que escolarizar ese niño. Y eso es una medida administrativa. Si yo digo que un niño necesita logopedia, no tiene por qué salirse a un centro de educación especial a ese recurso, sino que el recurso puede perfectamente ir a la escuela donde está. Y sin embargo, lo que se nos obliga a decidir es si tiene que estar en un centro ordinario o si tiene que estar en un centro específico. Y entonces ahí es donde empieza la ideología del propio orientador. Un orientador que está en la línea de la inclusión educativa nunca hará un dictamen de un niño hacia un centro específico. Y aquellos orientadores que están en la línea de que lo mejor para el niño es que esté en un centro específico porque allí se le va a atender mejor, pues hacen dictámenes para que se vayan al centro específico. Pero lo que de verdad deberíamos tener en cuenta es estas dos cosas, y ya termino, que siempre las digo en cualquier tema de la inclusión educativa. Lo primero es una frase que no sé si la dijo Engels o Marx, pero sí que en aquellos años se decía que no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino que es muy al contrario, es su ser social lo que determina la conciencia. En el momento que segregamos a un niño de estar en un entorno social y lo metemos y lo condenamos a un centro específico, le quitamos toda posibilidad de desarrollarse como persona. Y ya que para terminar, como decía Shakespeare, hereje
no es el que arde en la hoguera, sino el que la entiende. Y ya va siendo hora de que los orientadores dejemos de entender hogueras en las que arden los niños con necesidades educativas especiales.